Derecho Penal, clase 401. Libro segundo. Título 1. Delitos contra la vida y la salud personal. Capítulo 1. Homicidio. Artículo 128. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona. Artículo 129. Al responsable de homicidio doloso que no tenga señalada una sanción especial en este código, se le impondrán de 10 a 20 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario. Artículo 130. Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de 20 a 70 años de prisión y multa hasta de 1000 días de salario. Si además en la comisión del homicidio se actualizaran 4 o más de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 144 de este código, se le impondrían de 30 años a prisión vitalicia. Artículo 131. Cuando en la comisión de un homicidio intervengan 2 o más sujetos y no constare quién o quiénes son los homicidas, a todos se les impondrán de 10 a 14 años de prisión si el delito fuere simple. Pero si se tratare de homicidio calificado, la sanción será de 15 a 30 años de prisión y multa en ambos casos, hasta de 500 días de salario. Artículo 132. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en la línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, sabiendo esa relación, se le impondrán de 10 a 70 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario. Si además en la comisión del homicidio se actualizan 4 o más de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 144 de este código, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia. Artículo 133. A quien prive de la vida a otro en riña, se le impondrán prisión de 5 a 12 años si fuere el provocador y de 4 a 8 años si se trata del provocado y multa hasta de 200 días de salario. Artículo 134. A quien prive de la vida a otra persona que padezca una enfermedad incurable y mortal en fase terminal por petición expresa, libre, reiterada e inequívoca de la víctima, se le impondrán prisión de 2 a 5 años y multa hasta de 100 días de salario. No se procederá en contra de quien, a petición del cónyuge, ascendiente, descendiente, concubina, concubinario, adoptado, adoptante o hermano del paciente con muerte cerebral comprobada, prescinda de los medios artificiales que lo mantengan con vida. Artículo 135. Al conductor de un vehículo en movimiento que éste prive de la vida o cause lesiones culposamente a un ascendiente o descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, no se le aplicará sanción alguna siempre que al conducir no se hubiera hallado en estado de ebriedad o bajo el flujo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica. Capítulo 2. Lesiones. Artículo 136. Comete el delito de lesiones quien causa a otro una alteración en su salud. Artículo 137. Las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido se sancionarán de la manera siguiente. 1. Con prisión de 15 días a 6 meses o multa hasta de 50 días de salario, cuando tarden en sanar hasta 15 días. 2. De 2 meses a 2 años de prisión y multa hasta de 60 días de salario, cuando tarden en sanar más de 15 días. 3. De 2 a 5 años de prisión y multa hasta de 80 días de salario, cuando dejen al ofendido cicatriz perpetua y notable en la cara. 4. De 3 a 6 años de prisión y multa hasta de 80 días de salario cuando resulte una perturbación de alguna función u órgano. 5. De 5 a 8 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario cuando produzcan al ofendido la pérdida definitiva de cualquier extremidad, órgano o función orgánica, causen una enfermedad probablemente incurable o una deformidad incorregible. 6. De 5 a 12 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario, cuando ocasionen incapacidad permanente para trabajar. Cuando las lesiones consideradas en las fracciones 1,
2 y 3 de este artículo sean consecuencia de un accidente automovilístico, dicha conducta será sancionable solamente si el conductor responsable presenta estado de ebriedad con nivel superior de 0.4 miligramos de alcohol en el aire exhalado o 0.8 gramos de alcohol en la sangre o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas, o que con el vehículo que se provoquen no estuviera amparado con una póliza de seguro vigente o comprendiendo en un fondo de garantía. Las lecciones comprendidas en las fracciones 1 y 2 se perseguirán por querella, salvo que la víctima sea incapaz, en cuyo caso se perseguirán de oficio. Las penas previstas en las fracciones anteriores se incrementarán hasta en una mitad sin prejuicio de las agravantes o calificativas que le sean aplicables en los siguientes casos. A. Cuando las lesiones se cometan por un hombre en agravio de una mujer con quien tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho o incapaz sobre el que sea tutor o curador, o que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, o haya tenido una relación de amistad o confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional. O B. Cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, independientemente de que se cometa o no un delito contra la libertad o seguridad sexuales. C. Cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o personal de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada. Artículo 138. A quien infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario sin prejuicio de las sanciones. Artículo 138. A quien infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, con excepción de lo dispuesto en sus fracciones 1 y 2. Artículo 139. Cuando las lesiones sean calificadas, se aumentarán las sanciones hasta 2/3 partes del máximo de las que corresponderán a las lesiones simples. Artículo 140. Al que infiera dolosamente lesiones a sus parientes, cónyuge, concubina o concubinario, sabiendo esa relación, se le aumentarán hasta 6 años de prisión y multa hasta de 150 días de salario en las sanciones que corresponderían con arreglo a los artículos procedentes. Artículo 141. Cuando en la comisión de las lesiones intervengan 2 o más individuos y no conste quién o quiénes fueron los autores de aquellas, se les impondrán desde 3 meses hasta las 3/4 partes del máximo de la sanción que corresponderá al delito de lesiones cometido según su modalidad y multa de hasta 75 días de salario. Artículo 142. Los propietarios o poseedores de animales que causen lesiones o muertes a personas serán responsables a título de culpa. Si fueren a consecuencia de su acción, el delito se considerará doloso. Artículo 143. Las lesiones que se produzcan de manera culposa se perseguirán por querella, excepto las que ocasionen por el conductor de un vehículo en movimiento que al conducir se hubiera hallado en un estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica o haya abandonado a la víctima. Si la víctima no estuviera en condiciones de formular querella y careciere de legítimo representante, el Ministerio Público actuará de oficio. Capítulo 3. Disposiciones comunes al homicidio y lesiones. Artículo 144. El homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas cuando se cometan. 1. Con premeditación, alevosía, ventaja o traición. 2. Por retribución dada o prometida. 3. Dolosamente mediante inundación, incendio, minas,
bombas, explosivos, radiación o liberación de sustancias nocivas o gases. 4. Con saña, crueldad o por depravación. 5. Por asfixia, envenenamiento o empleo de cualquier sustancia nociva para la salud. O 6. Por contagio intencional de una enfermedad incurable. 7. Por motivos de odio derivados del origen étnico o nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de la víctima. Para efectos de la fracción 1, hay premeditación cuando el agente causa la muerte o lesión después de haber reflexionado sobre el delito que pretende cometer. Alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien empleando, acechando o engaño. Ventaja, cuando el delincuente tenga superioridad física sobre la víctima y ésta sea mujer, niño, adultos mayores o personas con capacidades diferentes, o cuando el delincuente no corre el riesgo de ser muerto o herido por el ofendido. Y traición, cuando se viola la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la tácita que ésta debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra circunstancia que inspire confianza. Artículo 145. Cuando los delitos de homicidio o lesiones se cometan en lugar o concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieran resultar heridas o muertas, se aumentarán las sanciones correspondientes hasta en 5 años, la prisión y la multa hasta en 100 días de salario. Artículo 146. Además de las sanciones que señalan los artículos anteriores, el juez podrá, si lo creyere conveniente, 1. Declarar al reo sujeto a la vigilancia de la autoridad, o 2. Prohibirle ir a una circunscripción territorial determinada o residir en ella. Artículo 147. A quien en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o carga en cualquiera de sus modalidades, incluidos los materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos o de arrastre, independientemente del origen de la concesión o permiso para prestar el servicio, y cause lesiones de las previstas en las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 137, se le impondrán de 6 a 15 años de prisión y multa hasta de 80 veces el salario, además de la suspensión de 5 a 10 años del derecho para conducir vehículos de motor. Si el conductor causare 1 o más homicidios, se le impondrán de 7 a 20 años de prisión y multa hasta de 1000 veces el salario, además de la suspensión de 7 a 12 años del derecho para conducir vehículos de motor. A los conductores de vehículos particulares que, conduciendo en las condiciones a que se refieren los párrafos anteriores, causen lesiones u homicidio, se les aplicará la pena prevista para los delitos culposos, aumentada hasta en una mitad. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones incurran en las conductas señaladas en los párrafos anteriores, además de las penas previstas en estos, serán inhabilitados de 5 a 10 años para el ejercicio del servicio público. Artículo 147 bis. Tratándose de lesiones culposas o homicidio culposo cometido por médicos en el ejercicio de sus funciones profesionales, el agente del Ministerio Público deberá, dentro de la integración de la investigación ministerial, solicitar a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz la expedición del dictamen técnico correspondiente. Capítulo 4. Inducción o ayuda al suicidio. Artículo 148. A quien induzca o ayude a otro al suicidio, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y multa hasta de 80 días de salario. Si la persona a quien se induzca o ayude al suicidio fuere menor de edad o incapaz de comprender, se sancionará al inductor o a quien apoye con prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 100 días de salario. Capítulo 5. Aborto. Artículo 149. Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Artículo 150. A la mujer que se provoque
o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las primeras 12 semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a 2 meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud con respecto a sus derechos humanos. A la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de 15 días a 2 meses de prisión o de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de hasta 75 días de unidad de medida de actualización. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado. Artículo 151. Comete el delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente código. A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa de hasta 100 días de unidad de medida de actualización. Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de 6 a 15 años de prisión y multa hasta de 150 días de unidad de medida de actualización. Artículo 152 se deroga. Artículo 153. Si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que le correspondan, serán suspendidos de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Artículo 154. Se consideran excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto cuando 1. Es causado por imprevisión de la mujer embarazada. 2. El embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre dichos delitos previo al aborto. 3. De no provocarse. La mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que la asista. O 4. A juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece de una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada. Capítulo 6. Violencia familiar. Artículo 154 bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta este o no en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el 4º grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de 4 a 6 años de prisión, multa de hasta 600 unidades de medida y actualización, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela. En caso de que la víctima sea mujer, niña, niño, adolescente o persona de 60 años de edad o más, se sancionará con pena de 4 a 7 años de prisión y multa de hasta 700 unidades de medida y actualización. En estos casos, se sujetará al activo de las medidas reductivas que establezcan las leyes en la materia o la autoridad competente, las que, en ningún caso, excederán el tiempo impuesto de la pena de prisión. La persona sentenciada por este delito tendrá la obligación de reparar el daño a las víctimas directa o indirectamente afectadas, considerando lo previsto en el artículo 56, fracción 5ª de este código. A quien, siendo condenado por este delito, reincida en el mismo, será sancionado elevándose la pena corporal hasta el doble. Asimismo, se le impondrán, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio, sea cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia. Artículo 154 ter. Se equipará a la violencia familiar y se sancionará como tal
cuando el sujeto activo del delito cometa cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de persona 1 que esté sujeta a su custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado. 2. Que se haya incorporado a su núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes. O 3. Con la que éste o hubiese estado unida fuera de matrimonio en un periodo de hasta 2 años anteriores a la comisión del delito, o de los ascendientes o descendientes de esta. Para los efectos de este artículo, se entenderá por uniones fuera de matrimonio las que existan entre quienes hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 6 meses o mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio. Artículo 154 quater. En todos los casos previstos en este capítulo, el Ministerio Público ordenará las medidas de protección que correspondan establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si la víctima fuese mujer, también podrá solicitar las órdenes de protección referidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima, debiendo informar al juez para que en una audiencia pública decrete lo procedente. Título 2. Delitos de peligro para la vida o la salud personal. Capítulo 1. Omisión de auxilio. Artículo 155. A quien omita prestar el auxilio necesario a una persona que en su presencia estuviera lesionada o amenazada de un peligro actual e inminente, siendo aquel capaz de otorgarlo sin riesgo de su parte, o a quien, no estando en condiciones de proporcionarlo, no diere aviso inmediato a la autoridad, se le impondrán de 1 mes a 3 años de prisión y multa hasta de 25 días de salario. A quien lesiona a una persona, así sea culposa o fortuitamente, y no le preste auxilio inmediato que fuere posible y adecuado, o, si no pudiera hacerlo personalmente, omita solicitarlo a la institución o autoridad que pueda prestarlo y no permanezca en el lugar de los hechos hasta que el auxilio sea prestado, se le impondrán de 9 meses a 4 años de prisión y multa hasta de 25 días de salario. Capítulo 2. Omisión de cuidado. Artículo 156. A quien abandone a menores o personas enfermas, a adultos mayores o incapaces de cuidarse por sí mismos, exponiéndolos a un peligro en su integridad, teniendo la obligación de cuidarlas, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela o custodia, así como el derecho a heredar si estuviere en aptitud legal para ello. Capítulo 3. Exposición de menores e incapaces. Artículo 157. A quien entregue un menor de 7 años o incapaz que se le hubiere confiado a un establecimiento de beneficencia sin anuencia de quien se le entregó o de la autoridad, se le impondrá prisión de 1 a 5 años y multa hasta de 100 días de salario. Si la persona a quien se le confió el menor o incapaz lo entrega a otra persona sin autorización de quien se lo confió, se le impondrán prisión de 3 a 10 años y multa hasta de 700 días de salario. No se impondrán pena alguna a los padres que por su ignorancia o extrema pobreza hagan la entrega de su hijo y, en el caso de la madre, cuando el hijo sea producto de una violación o de una inseminación artificial que no consintió. Capítulo 4. Peligro de contagio. Artículo 158. A quien padezca infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 150 días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública. Capítulo 5. Manipulación genética. Artículo 159. Se impondrá prisión de 2 a 6 años, inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, profesión u oficio y multa hasta de 300 días de salario a quien 1. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo, fecunde óvulos humanos
con cualquier fin distinto a la procreación humana o mediante la clonación u otros procedimientos, pretenda la creación de seres humanos con fines de selección racial. Artículo 160. Se impondrán de 2 a 7 años de prisión y 500 días de multa a quien 1. Disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes o depositarios. 2. Sin consentimiento de una mujer mayor de 16 años o aún con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial. O 3. Implante a una mujer un óvulo fecundado sin su consentimiento o sin el de los donantes o depositarios o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el hecho o para resistirlo. Este delito se perseguirá por querella. Si el delito se realiza con violencia o del mismo resultare un embarazo, la pena aplicable será de 5 a 14 años de prisión y multa hasta de 500 días de salario. Además de las penas previstas, se impondrán privación del derecho para ejercer profesión por un tiempo igual al que la pena de prisión impuesta. Si se trata de servidores públicos, se impondrán también en los mismos términos la destitución y la inhabilitación del desempeño de empleo, cargo o comisión públicos. Capítulo 6. Esterilidad forzada. Artículo 160 bis. Comete el delito de esterilidad forzada quien practique u ordene que se realicen en una persona procedimientos quirúrgicos o de otro tipo sin su consentimiento con el propósito de provocar esterilidad. Este delito se sancionará con una pena de 3 a 10 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario, más la reparación del daño que consistirá de ser procedente en la reestructuración, apertura, recanalización de conductos deferentes o cualquier otro procedimiento quirúrgico que restablezca la función reproductora anulada y, en su caso, tratamiento psicológico cuyo costo será a cargo del agresor. Además de las personas previstas, se impondrán al sujeto activo, en su caso, privación del derecho de ejercer la profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión. Y si fuere servidor público, se le impondrán también destitución e inhabilitación hasta por 10 años para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos.